Bienvenidos de nuevo a todos. Antes de sumergirnos, asegúrense de dejar sus pensamientos, sentimientos y aprendizajes en los comentarios. Denle me gusta al video y suscríbanse para no perderse historias como esta. Vamos a comenzar. Antes de empezar, hay algo en esta historia en lo que quiero que presten atención. Cuando alguien empieza a tratar tu vida como una sala de espera hacia algo mejor, créelo desde el principio. No esperes a escuchar la frase cruel. En mi caso, esa frase fue, no eres lo suficientemente rico para mí. Pero la verdad llevaba meses manifestándose en detalles más sutiles, vergüenza, comparaciones y bromas que siempre cortaban en una sola dirección. La parte peligrosa no siempre es la falta de respeto abierta. A veces, es esa persona que solo puede amarte mientras parezca que estás en camino de convertirte en alguien más. Si alguna vez has visto a alguien menospreciar lentamente a una buena pareja y justificarlo como tener estándares, esta historia te va a golpear fuerte. Dale me gusta, comparte y suscríbete para más historias reales de relaciones sobre traición, infidelidad, arrepentimiento y consecuencias que se desarrollan tal como lo hacen en la vida real. Mi nombre es Darius Allison. Tenía 38 años cuando mi esposa me dijo eso en nuestra cocina, en Milwaukee, durante la última semana de febrero, mientras el aguanieve golpeaba los cristales y el radiador crujía como si también quisiera opinar. Tenía grasa bajo las uñas por una llamada tardía del trabajo y una bolsa de papel de Leon's Fresh Corner sobre la mesa, enfriándose. Mi esposa, Camille, estaba de pie cerca del fregadero, con un tacón puesto y el otro ya fuera, vestida con un vestido verde que ya le había visto 2 veces antes. Ambas ocasiones, cuando quería ser observada en una sala llena de desconocidos. Soy supervisor de mantenimiento del sistema de transporte del condado. Autobuses, depósitos, fallas eléctricas, reportes de averías, calefacciones que fallan en enero, todo eso. Es un trabajo constante, útil, y siempre me han gustado los trabajos que dejan un resultado visible. Si una línea vuelve a funcionar gracias a algo que arreglé, eso significa que la gente llega al trabajo, los niños a la escuela, y que la abuela de alguien llega a su diálisis a tiempo. Eso importa. Para mí, siempre ha importado. Crecí con un padre que decía que la dignidad no estaba en el título, sino en si otros estaban más seguros porque tú aparecías. Camille solía decir que esa era una de las razones por las que me amaba. Nos conocimos en la iglesia, de todos los lugares posibles, en New Hope Baptist, en el lado norte, durante una colecta de útiles escolares. Ella organizaba marcadores y cuadernos en grupos de colores perfectamente ordenados, mientras los demás apenas intentaban abrir las cajas. Llevaba aretes de perla y hablaba con esa claridad pulida y medida que algunas personas aprenden cuando quieren que cada frase suene impecable. Se rió de mi mal chiste sobre los niños recibiendo lápices de diseñador. Lo primero que noté fueron sus manos. Dedos largos, manos de anillo de bodas, pensé incluso antes de que empezáramos a salir. En ese entonces, ella era ajustadora de reclamaciones, precisa con el papeleo, meticulosa con los detalles. El tipo de mujer que podía leer una página una sola vez y recordar el número del tercer párrafo. Construimos una vida decente. No era lujosa, pero era nuestra. Un dúplex de ladrillo en Sherman Park, con un porche estrecho, un pequeño patio trasero donde cada verano intentaba cultivar tomates que las ardillas siempre se adelantaban a robar, y un aparador de comedor que mi tío Reggie había construido antes de que la artritis lo limitara. Los viernes por la noche jugábamos Ped West con mis primos. Los domingos, después de la iglesia, llevábamos platos a mi madre. Los primeros 3 años se sintieron equilibrados. A Camille le gustaba la estructura. A mí, la tranquilidad. Manteníamos las cuentas organizadas en una carpeta azul de acordeón, hacíamos un viaje importante al año y discutíamos, sobre todo, por cosas cotidianas, como si el pasillo debía pintarse color crema o gris claro. Ella quería que todo luciera pulido. A mí no me molestaban la madera gastada, las tazas desparejadas o la vieja lámpara de pie de mi primer apartamento. Decía que mi versión de hogar parecía temporal. Yo creía que hablaba de estilo. Aún no entendía que hablaba de estatus, y que ese estatus terminaría importándole más que la comodidad. Las cosas cambiaron después de que su prima Monique regresó de Houston y empezó a introducir a Camille en un círculo diferente. Restaurantes nuevos en el centro, cumpleaños en azoteas, mujeres que fotografiaban sus bebidas antes de probarlas, hombres con mocasines que se hacían llamar consultores sin explicar jamás en qué asesoraban exactamente.
Camille volvía de esas noches ligeramente más brillante y ligeramente más cruel, aunque entonces no sabía cómo nombrarlo. Se quedaba de pie en nuestro dormitorio, quitándose los aretes, diciendo cosas como, es increíble lo que la gente de nuestra edad está logrando, con un tono que convertía nuestra vida en una tabla de comparación. Al principio, pensé que era simple inquietud. Estábamos en nuestros 30 y tantos. A mucha gente le pasa. Comenzó a seguir cuentas de bienes raíces de lujo y diseñadores de interiores de Chicago. Cambió la cortina de la ducha por una que costaba más que el primer traje que compré después de la escuela técnica. Empezó a usar la palabra elevado para todo, gastronomía elevada, viajes elevados, círculos elevados. Recuerdo una noche de martes en la que frunció el ceño al ver los espaguetis que preparé y dijo, comemos como si estuviéramos sobreviviendo, no viviendo. Era salsa casera. La había dejado hervir a fuego lento durante 2 horas. Ahí cometí mi primer error importante y sé exactamente por qué lo hice. En lugar de confrontarla, me adapté. Me dije que el matrimonio consistía en ajustarse. Tomé turnos nocturnos adicionales, cubría un capataz enfermo y usé mi bonificación anual para llevarla a un hotel boutique en el lago Geneva, porque una vez mencionó, al pasar, que estaba cansada de los fines de semana prácticos. La habitación tenía chimenea, bañera profunda y un balcón con vista al agua. Ella publicó fotos de la bata, de la bandeja del desayuno, de la vista, ni una sola de mí. Eso debió haberme dolido más de lo que lo hizo. Pero existe una clase de esperanza humillante que puede instalarse en un esposo cuando siente que su esposa se aleja. Empiezas a tratar su insatisfacción como un examen que puedes estudiar. Le llevaba flores de la florería del supermercado en Center Street porque le gustan los lirios, aunque el polen arruina todo. Reservé una cena en un club junto al lago, aunque detesto los lugares donde las porciones son pequeñas y las sillas incómodas. Intentaba recuperar un estado de ánimo sin admitir que había un problema más profundo debajo. Los comentarios se fueron afilando poco a poco. Nunca era, estás fallando. Era, otros esposos parecen más intencionales, o el esposo de la amiga de Monique la sorprendió con un viaje a Miami, o a veces creo que te has vuelto demasiado cómodo. Cómodo era su insulto para mí, porque sabía que yo me enorgullecía de la estabilidad. Empezó a corregir la forma en que me vestía antes de los eventos. No con amabilidad, sino con precisión clínica. Una noche, antes de una recaudación de fondos, miró mi traje azul marino y dijo, siempre pareces alguien que trabaja para ganarse la vida. Le respondí, porque lo hago. Parpadeó como si yo hubiera decidido no entender a propósito. Hay insultos que llegan de forma estruendosa y hay otros que te invitan a colaborar en tu propia disminución. Los suyos eran, casi siempre, de este segundo tipo. Decía que intentaba ayudarme a encajar con el entorno. Me compró un cinturón que no pedí, luego una caja para relojes, como si mi único reloj decente necesitara compañía. Cuando le dije que estaba bien con lo que tenía, sonrió y preguntó, ¿nunca te cansas de pensar en pequeño? Esa frase se me quedó grabada más de lo que me hubiera gustado. La escuchaba incluso mientras revisaba baterías de autobuses al amanecer. No soy inocente en esta historia. Necesito decirlo con claridad. Vi las señales y seguí traduciéndolas a algo más suave, porque quería el matrimonio más de lo que quería la verdad. Mi padre estuvo casado 41 años antes de fallecer. Mi madre aún guarda sus gafas de lectura en el mismo cajón. Me criaron para ver el matrimonio como algo que se repara, no que se reemplaza. Así que cuando Camille se volvió más difícil de complacer, lo tomé como una señal para esforzarme más. No me pregunté si ella seguía construyendo conmigo. Yo simplemente seguí trayendo madera. El segundo gran cambio llegó cuando Camille dejó el trabajo de reclamaciones y aceptó un puesto en un desarrollo residencial de lujo cerca de la ribera del lago. Oficialmente, estaba en relaciones con clientes. En la práctica, le pagaban por hacer que la gente adinerada se sintiera esperada. Era buena en eso. Demasiado buena, quizás. Aprendió el lenguaje rápidamente, clase de activos, compra patrimonial, alineación de estilo de vida. Empezó a hablar de condominios como los predicadores hablan del cielo, ventanales de piso a techo, conserje privado, salón exclusivo para miembros. Yo estaba recalentando chile mientras ella me describía encimeras de piedra importada como si nunca hubiera visto una en mi vida. También empezó a quedarse fuera hasta más tarde. Al principio sonaba normal, almuerzos de trabajo, cenas con residentes, eventos de networking. Luego se volvió imposible ubicarla.
Su teléfono boca abajo en el desayuno. Su risa llegaba 2 segundos tarde cuando le hacía preguntas simples. Una vez, mientras se duchaba, su teléfono vibró sobre la cómoda con una notificación que desapareció antes de que pudiera leerla por completo. Alcancé a ver 3 palabras: te veías hermosa. No lo tomé. Esa fue mi segunda decisión, que pudo haber sido distinta. Pude haber revisado. Elegí no hacerlo porque todavía quería que mi postura pareciera noble. Pero lo noble no siempre es sabio. A veces, lo noble no es más que miedo vestido de domingo. Me dije que la confianza era fundamental. Me convencí de que la inseguridad podía destruir un matrimonio más rápido que la sospecha. Pero la verdad era más fea: no quería ver algo que me obligara a actuar. Actuar tiene un costo. Una vez sabes, tus opciones se reducen. Así que me quedé con la intuición en lugar de buscar pruebas, porque eso me permitía seguir fingiendo. Mientras tanto, Camille compró una gabardina color crema, cambió de perfume y empezó a hablar de nuestro vecindario como si se hubiera convertido en un inconveniente temporal en lugar del lugar donde habíamos construido nuestra vida. La primavera llegó tarde ese año. Milwaukee tiene esa costumbre de mantener el cielo indeciso durante semanas: gris, húmedo, delgado. Un sábado, mi barbero, el señor Innes, giró la silla hacia el espejo y me preguntó por qué parecía no haber dormido. Los barberos siempre lo saben antes que nadie. Me encogí de hombros. Él dijo: un hombre puede cargar presión o puede cargar confusión. La presión te hace caminar más erguido. La confusión te encorva. Me reí, pero la frase se me clavó en el pecho. De camino a casa, me quedé sentado en mi camioneta frente a Pete's Corner Market durante 10 minutos completos antes de entrar a comprar leche. Por esa época, Camille empezó a mencionar un nombre: Adrián. Adrián decía que el mercado estaba cambiando. Adrián creía que la ciudad explotaría en los próximos 2 años. Adrián tenía un lugar en Chicago y otro en Scottsdale. Adrián era uno de los desarrolladores asociados al edificio donde ella trabajaba, unos 45 años, divorciado, impecable, el tipo de hombre que nunca parecía sudar, ni siquiera en agosto. La primera vez que lo mencionó, lo hizo con una naturalidad demasiado calculada. Le pregunté: ¿Adrián es tu jefe? Ella respondió: no. Es alguien que entiende cómo se construyen vidas más grandes. Vidas más grandes, repetí, porque quería que escuchara cómo sonaba. No se inmutó. En lugar de eso, empezó a hablarme de parejas que apenas conocíamos y que habían subido de nivel mudándose, invirtiendo, reposicionándose. Decía que Milwaukee premiaba las ambiciones pequeñas y castigaba la visión. Le respondí que no había nada pequeño en pagar tus cuentas, ayudar a tu familia y dormir sin deberle al mundo una actuación. Rodó los ojos, casi como una adolescente. Esa es la diferencia entre nosotros, dijo. ¿Tú crees que la paz es suficiente? Contesté. Yo creo que la paz es cara, en realidad. La primera ruptura abierta ocurrió en junio, en la parrillada de cumpleaños de mi sobrina. Estábamos en el patio trasero de mi hermana Felicia, en Baubatosa. El humo de la parrilla flotando sobre sillas plegables, niños corriendo con globos de agua, viejas canciones de Frankie Beverly sonando en un altavoz que fallaba a ratos. Mi familia es ruidosa, cariñosa y entrometida de una manera que normalmente disfruto. Camille llegó tarde, vestida como si fuera a un lugar más importante después. Saludó sin realmente abrazar. Luego me llevó aparte, cerca de la cerca, y dijo: por favor, no le digas a la esposa de Adrián dónde trabajo si vienen el sábado. La miré. ¿Por qué la esposa de Adrián estaría cerca de nosotros? Se dio cuenta del error en el mismo instante en que salió de su boca. Por un momento, miró más allá de mí, pensando rápido. Luego dijo que era por un brunch benéfico al que él podría asistir, que no quería mezclar lo personal con lo profesional. Era posible. También era débil. Tomé una decisión en ese momento. Pude haberla confrontado ahí mismo. En lugar de eso, elegí observar. La razón todavía me avergüenza un poco. Mi madre estaba a 6 metros de distancia, riendo sobre huevos rellenos, y no pude soportar romper ese día. Pero observar también corroe. Empiezas a notar todo y a disfrutar nada. Camille mantenía su teléfono en silencio, pero siempre al alcance. Cambió contraseñas. Se adelantaba a dar explicaciones antes de que yo hiciera preguntas.
Y esas explicaciones fluían demasiado bien, como comunicados preparados. Una tarde, llegué temprano del depósito porque un envío de piezas se había retrasado. Su coche estaba en la entrada. La casa, vacía. Sobre la mesa del comedor había un recibo de un restaurante de carnes del centro. 2 platos principales, un postre, servicio de ballet. Hora registrada durante el tiempo en que ella me había dicho que estaba saturada con renovaciones de residentes. Me senté con ese recibo en la mano y sentí que algo en mí se quedaba quieto. No ardía. Se detenía. Recuerdo el zumbido del ventilador en el techo, el olor a limpiador de limón de esa mañana, la pequeña grieta en la tapa del azucarero. Tomé una foto del recibo y lo guardé en mi billetera. Luego tomé otra decisión. No la llamé. No la acusé. Abrí la carpeta azul de acordeón donde guardábamos nuestras cuentas, pólizas, estados de la hipoteca. Durante la semana siguiente, copié todo. Sin dramatismo. Metódicamente. Estados de tarjetas compartidas, registros fiscales, contratos, todo. También llamé a mi prima Renita, el tipo de abogada que la gente subestima hasta que empieza a hacer preguntas. Derecho familiar, oficina en el centro, zapatos sensatos, cero paciencia para tonterías. No le conté todo, porque decir las cosas en voz alta las vuelve más reales. Pero le dije lo suficiente. Me dijo. Voy a darte un consejo que no te va a gustar, deja de intentar recuperarla hasta que sepas a qué juego está jugando. Me ayudó a separar mi depósito directo, documentar activos y entender mi exposición legal en caso de que Camille hubiera estado haciendo promesas en mi nombre. Esa parte resultó importante. Camille había estado usando mi título de forma flexible en lugares donde yo nunca había estado. Mi esposo está en liderazgo de transporte. Mi esposo está expandiendo sus opciones de consultoría. Estamos evaluando oportunidades fuera de Wisconsin. Nada era exactamente falso, y eso lo hacía más peligroso. Estaba usando mi estabilidad como respaldo para sostener una imagen. Curiosamente, lo supe por Monique. Me llamó una noche, con voz baja, y dijo: probablemente no debería meterme, pero tu esposa ha estado hablando como si estuviera a punto de convertirse en el +1 de alguien más. Y colgó. El verano se asentó, pesado y brillante. Los autobuses se calentaban. Los ánimos en el trabajo, aún más. Mi equipo bromeaba, maldecía, resolvía problemas, y durante 8 horas al día, yo podía ser útil en lugar de estar confundido. Había una operadora veterana, la señora Viola, que siempre traía caramelos de butterscotch y parecía leer almas sin pedir permiso. Me dio uno en el depósito y dijo: sea lo que sea que esté persiguiendo tu mente, decide si lo estás alimentando o lo estás dejando morir. Eso también me impactó. Toda esa gente común a mi alrededor seguía diciéndome lo mismo, en distintos lenguajes: elige claridad. La claridad llegó un jueves por la noche de julio. Camille dijo que tenía un evento de cóctel con residentes y que volvería tarde, alrededor de las 9:30. Yo estaba sentado en el porche con un vaso de té helado sudando en la mano y un partido de los Brewers sonando bajo en la radio, cuando un sedán negro redujo la velocidad frente a la casa. No era una parada de aplicación. Era una desaceleración familiar. Se estacionó a media cuadra. Camille salió del lado del pasajero. Adrián salió del conductor, rodeó el coche y le abrió un paraguas, aunque apenas lloviznaba. Ese pequeño gesto me dijo más que cualquier otra cosa. Las mujeres casadas no relajan los hombros así frente a hombres que son solo colegas. Ella estaba demasiado cerca. Él apoyó la mano en la mitad de su espalda como si ese lugar le perteneciera. Hablaron un minuto bajo la farola. Ambos sonriendo esas sonrisas contenidas que la gente usa cuando cree que la privacidad los envuelve. Luego él besó su mejilla, demasiado cerca de la boca para ser inocente. Me quedé en la sombra de la columna del porche y vi cómo mi matrimonio dejaba de admitir dudas. Cuando entró, me encontró en la cocina enjuagando mi vaso. ¿Cómo estuvo el evento?, pregunté. Largo, dijo, quitándose los zapatos. Pretencioso. Besó el aire cerca de mi rostro. Olí colonia cara, lluvia y ese leve aroma metálico de los estacionamientos subterráneos. La miré y, por fin, entendí, no estaba atrapada en la confusión. Estaba tomando decisiones deliberadas y luego volvía a casa para usarme como amortiguador de sus consecuencias. No la confronté esa noche. Algunos dirán que debía hacerlo.
Tal vez. Pero necesitaba una noche para pasar del dolor a la disciplina. El dolor reacciona. La disciplina se prepara. A la mañana siguiente fui a trabajar, resolví una falla en un compresor, aprobé una factura de proveedor y agendé un almuerzo con Renita. Para las 3 de la tarde, ya tenía mi propia cuenta corriente, mis ahorros separados y copias de todos los estados compartidos guardados en una caja ignífuga en casa de mi madre. Cambié el beneficiario de mi cuenta de retiro. Cancelé la tarjeta adicional que Camille casi no usaba, pero le gustaba saber que tenía. Luego me senté en mi camioneta, cerca de Bradford Beach, observando el lago, que parecía acero martillado, y me hice la pregunta que llevaba un año evitando. Si ella se disculpara, ¿volvería a confiar en ella? La respuesta fue no, y sentí alivio antes que tristeza. Eso me sorprendió. Conduje a casa con las ventanas abajo, escuchando motocicletas en Lincoln Memorial Drive, gaviotas sobrevolando, alguien asando carne demasiado temprano para un día entre semana. Camille estaba en la sala, con muestras de tela esparcidas sobre la mesa de centro. Blanco, topo, gris ceniza. Encontré un diseñador que puede hacer que este lugar se sienta menos, como el inicio de un matrimonio, dijo. Solté una risa breve, involuntaria. Entrecerró los ojos. ¿Qué es tan gracioso? Respondí. Sigues redecorando una vida de la que ya te estás yendo. Se quedó inmóvil. Luego, en lugar de negarlo, se irguió. Esa era la Camille más auténtica. Cuando la acorralaban, no se derrumbaba. Se volvía precisa. Tal vez sí, dijo. Tal vez estoy cansada de fingir que esto es suficiente. Le pregunté si Adrián valía la pena para destruir un matrimonio. No respondió directamente. Esto no se trata de una persona, dijo. Se trata de lo que todavía puedo llegar a ser. Miré las muestras de tela y pensé en lo desesperadamente que quería que las superficies la rescataran de la sustancia. Discutimos entonces, pero no a gritos. Lo nuestro fue peor, controlado, cortante, cada frase afilada de antemano. Le pregunté cuánto tiempo llevaba ocurriendo. Dijo que estaba haciendo la pregunta equivocada. Le pregunté si lo amaba. Dijo que el amor no era el punto. Entonces, ¿qué lo es?, pregunté. Me miró, cansada y fría, y dijo. No quiero pasar el resto de mi vida haciéndome más pequeña para que tu comodidad parezca honorable. Le respondí que mi comodidad había pagado esa hipoteca, mantenido el seguro de su coche y estado a su lado en cada funeral y crisis familiar. Fue entonces cuando dijo la frase. Cruzó los brazos, apoyó la cadera contra la repisa de la chimenea y lo dijo casi con suavidad, lo que lo hizo aún más cruel. Darius, no eres lo suficientemente rico para mí. Quizás suene terrible, pero es la verdad. Eres un buen hombre con una vida decente. Yo ya no quiero ser decente. La habitación quedó en silencio. Afuera, el bajo de la música de alguien hizo vibrar la ventana por un segundo y luego desapareció. Miré a la mujer con la que me casé y entendí cuánto tiempo había ensayado esa frase, puliéndola hasta que sonara, para ella, como honestidad en lugar de crueldad. Ojalá pudiera decir que di una respuesta perfecta. No fue así. Dije. Entonces debiste haberte ido. Antes de desgastarme intentando audicionar para otra vida. Eso la hizo estremecerse, porque era verdad. Intentó decir que Adrián no tenía nada que ver, pero se detuvo. Ya no tenía sentido fingir. Nos quedamos sentados entre los restos de lo que había sido todo eso. Finalmente, le dije que podía irse a quedarse donde ya tenía planeado hacerlo. No preguntó cómo sabía que ya había un plan. Simplemente subió y sacó las maletas. Ver a tu esposa empacar es una forma extraña de muerte sin funeral. Las perchas chocan, las cremalleras muerden, cajón tras cajón, la geografía privada de una vida compartida se redibuja. Hubo un momento en el pasillo en que estuve a punto de pedirle que no se fuera. Esa es otra decisión que pudo haber sido distinta. Si hubiera hablado desde la soledad, tal vez se habría quedado unos meses más, quizá más tiempo. Pero se habría quedado por encima de mí, no conmigo. Y lo sabía. Así que retrocedí y dejé que las ruedas de la maleta golpearan los escalones. No fue el orgullo lo que me guió. Fue, por fin, el respeto propio. Camille se fue esa misma noche a un apartamento amueblado en el centro que, como luego supe, Adrián había ayudado a conseguir.
A la mañana siguiente cambié el código del garaje, llamé al banco, envié copias de su historial de servicios a Renita y aún así fui a trabajar. Puede sonar frío, pero las tareas prácticas me salvaron. A la hora del almuerzo, comí estofado de pollo de un termo en la sala de descanso mientras dos mecánicos discutían sobre los Packers como si la civilización dependiera de ello. Casi lloré por eso. No por el fútbol, sino porque la vida cotidiana tuvo el descaro de continuar. Mi mundo se había partido, y una máquina expendedora seguía exigiendo cambio exacto. Las consecuencias no llegaron como un trueno. Llegaron como facturas. Adrián no era tan accesible a la luz del día como lo había sido en los susurros. Camille entró en una órbita más cara, pero sin la protección que creía que venía con la cercanía al dinero. La llevó a inauguraciones, cenas de donantes, un fin de semana en Chicago. También mantuvo sus opciones vagas. Ella pasó por la casa 2 veces por ropa y una por correo. Cada vez más tensa, más defensiva. En septiembre, me preguntó si seguiría pagando el coche hasta que las cosas se estabilizaran. Le dije que no, porque las cosas ya se habían estabilizado. Se rió con amargura y dijo que la estaba castigando. Le respondí que las consecuencias no son castigos solo porque llegan después de las decisiones. Esa frase era de Renita, y la tomé prestada con gusto. Una semana después, Camille llamó a mi madre, no a mí, para preguntarle si siempre había sido tan terco. Mi madre le respondió, con total calma, que yo siempre había sido constante, y que los hombres constantes solo parecen tercos cuando alguien quiere moverlos. Me enteré después de esa llamada. Esa tarde me senté en el porche de mi madre, con un vaso de té dulce sudando en la mano, y sentí más amor del que había sentido en meses. Para octubre, la historia entre Camille y Adrián había cambiado. Él era complicado. Necesitaba discreción. Su divorcio seguía siendo sensible, aunque los registros mostraban que llevaba 2 años finalizado. Más importante aún, el proyecto inmobiliario del que tanto presumía se estancó. Los inversores se retiraron. Uno de los condominios donde organizaba cenas privadas seguía sin venderse. Los mismos círculos que hicieron sentir a Camille elegida empezaron a hacerla sentir reemplazable. Esos entornos solo son leales al impulso. Cuando el tuyo se desacelera, la gente empieza a mirar por encima de tu hombro buscando lo siguiente brillante antes de que termines la frase. El final legal de mi matrimonio no fue dramático. Papeles, firmas, espera, una sesión de mediación donde Camille vestía de crema y golpeaba un bolígrafo contra la mesa como si la impaciencia pudiera alterar las matemáticas. Quería más de lo justo, porque aún creía que la aspiración contaba como contribución. Renita no permitió que eso pasara. En el estacionamiento, después, Camille me preguntó si alguna vez la había amado de verdad. Casi respondí con rabia. En lugar de eso, dije. Te amé lo suficiente como para seguir eligiéndote incluso cuando tú dejaste de elegirnos. Ese fue mi error. Me miró como si nadie antes le hubiera formulado la verdad con tanta claridad. El invierno regresó. Reconstruí mis rutinas pieza por pieza. Pescado frito los miércoles con mi tío, gimnasio temprano los sábados, aniversario del coro en la iglesia, aunque no canto y solo aplaudo a tiempo. Restauré la mesa del comedor en lugar de reemplazarla. Me quedé con la lámpara de pie. Pinté el pasillo de ese gris claro que ella odiaba y descubrí que tenía razón en una sola cosa. Se veía mejor. Sanar es extraño así. No se trata de rechazar cada parte de la persona que te hirió. Se trata de aprender cuáles partes son alimento, cuáles son veneno, y no volver a confundirlas nunca más. Vi a Camille una última vez la primavera siguiente, en Me Fermó. Había ido a comprar botas de trabajo y un regalo de cumpleaños para mi ahijado, un tren a escala del que llevaba meses hablando. Cerca de la sección de cosméticos, escuché su voz pulida antes de verla. Estaba detrás de un mostrador, con pantalones negros y una placa con su nombre, explicando ingredientes de un suero a una mujer con un abrigo caro. De lejos, se veía bien. De cerca, cuando nuestras miradas se cruzaron, parecía cansada de una forma que el sueño no arregla. No destruida, desilusionada. Nos quedamos ahí medio segundo, con toda esa historia suspendida entre dos escaparates y el olor a pretzels con canela flotando desde la zona de comida. Se apartó del mostrador en un momento de calma. Dije su nombre en voz baja. Me giré. Abrió la boca, la cerró, lo intentó de nuevo. Me equivoqué, dijo.
No había actuación en sus palabras, ni intención oculta que yo pudiera detectar. Solo cansancio, y quizás vergüenza. Creo que lo decía en serio. También. Sabía que creerle ya no implicaba volver. Así que asentí y dije. Lo sé. Le deseé lo mejor, y seguí caminando. Lo importante de esta historia no es que Camille se arrepintiera de lo que dijo. El arrepentimiento llega fácil cuando la fantasía empieza a pasar factura. Lo importante ocurre antes. Las fotos ausentes, las pequeñas bromas, la forma en que usó el mundo de Adrián para hacer que nuestro hogar pareciera inferior, la noche en que elegí disciplina en lugar de suplicar. Los límites rara vez se sienten dramáticos cuando los estableces. Se sienten solitarios, prácticos, casi aburridos. Pero así es como se salva una vida. No con un gran discurso, sino con copias de documentos, uno en voz baja y el coraje de dejar que la persona equivocada se vaya. Si esta historia se quedó contigo, dale me gusta, compártela y suscríbete para más historias intensas de relaciones, confesiones de infidelidad y traiciones en primera persona al estilo Reddit, donde la verdad siempre alcanza. Y dime en los comentarios. ¿En qué momento crees que ese matrimonio realmente terminó? Fin.